Hola, yo soy Heidi Borja y este es el síndrome de Wernicke-Korsakoff, un daño cerebral adquirido que te hará pensar dos veces antes de tomar. El síndrome de Wernicke-Korsakoff fue descubierto aproximadamente en los años 1800 por los colegas científicos Karl Wernicke y Sergei Korsakoff en un evento científico que transcurrió más o menos así. Les presento a Karl Wernicke, gran investigador, mejor persona, le puso su nombre a una fascia y a un síndrome que explicaremos más adelante. En fin, un tipo muy cool y muy famoso. De hecho, si buscan su nombre, va a estar en cualquier libro de lenguaje, va a estar en todas partes. Hasta un área del cerebro lleva su nombre. En fin, un tipo que vive sin excesos porque sabe que los excesos generan patologías. Por el otro lado tenemos a Sergei Korsakoff, un tipo con investigaciones serias. Un síndrome también lleva su nombre, lo explicaremos más adelante. Estos investigadores, investigando, porque es lo que hacen los investigadores, descubrieron algo muy interesante. Luego de que se desarrolla la encefalopatía de Wernicke, se desarrollaba el síndrome de Korsakoff, dándose cuenta así de algo muy importante. Oh, me he dado cuenta de algo muy importante. Y así nace el síndrome de Wernicke-Korsakoff, una enfermedad categorizada como nutricional y metabólica. Este daño se produce a partir de la deficiencia de tiamina o vitamina B1, que a su vez es producida por el consumo excesivo de alcohol, entre otras cosas. La tiamina colabora en funciones orgánicas como la siguiente. La tiamina, en primer lugar, colabora en la síntesis de la mielina. Luego colabora con la normal activación de la transcetolasa. ¿Y qué es la transcetolasa? Es una enzima que contiene tirofosfato de tiamina, que cataliza la transferencia reversible de los carbonos, haciendo abono al metabolismo de la glucosa. ¿Y en qué cosa? Se transforma en ATP, adenosintrifosfato, que es un nucleótido fundamental para la obtención de la energía celular. Sin la mielina, todo lo mencionado anteriormente se vería afectado. Una disminución de esta causaría alteraciones graves en el sistema nervioso central, tanto que puede llegar hasta la muerte. Ahora bien, ¿cuál sería la prevalencia de esta enfermedad? Según estudios realizados en los Estados Unidos en el 2018, el 2% de la población sufre esta patología, el 25% termina en estado de hospitalización y el 15% lastimosamente fallece. Ahora acompáñenme a ver un caso real de un paciente con Wernicke-Korsakoff. El artículo científico del que saqué este caso de estudio pueden encontrar en la descripción del vídeo. Bueno, este cambio tan repentino en la metodología se debe a que necesito que comprendan el caso y para eso decidí presentarles unas diapositivas mientras les platico un poco del tema. En esta ocasión tenemos a un varón de 69 años cuyo nombre censuraremos, pondremos C. Tapia. El motivo de consulta del usuario es que asiste a urgencias por un cuadro de ánimo bajo, desconexión con el entorno y angustia importante. Esto quiere decir que estaba completamente desubicado en sus tres esferas, tanto lugar como espacio y tiempo, junto con una negativa a recibir un tratamiento radioterapéutico por un adenocarcinoma de próstata, es decir, un tumor maligno en la próstata, todo esto en el contexto de un enfermo alcohólico de larga duración. En antecedentes patológicos encontramos que desde los 25 años ingiere 100 gramos de alcohol al día. ¿En qué desemboca esto? En, como ya lo mencionamos, un alcoholismo crónico de larga duración, junto con una adicción a la nicotina, fuma 20 cigarrillos al día, consumo de sustancias psicoactivas, y en quirúrgico tenemos una intervención de Billroth 2 a los 44 años por un ulcus duodenal. Un ulcus duodenal son llagas que se forman en el esófago y en el estómago. Y la intervención Billroth es recortar esa parte del estómago muerta y sellar. ¿Qué hace que Carlos comience y recaiga aún más en su alcoholismo? Bueno, a raíz del diagnóstico del tumor, se encierra en el domicilio. Él ya no quiere saber nada de nadie, se aísla completamente del mundo, rechaza las indicaciones médicas, rechaza los controles, la radioterapia y comienza a partir de ahí a incrementar el consumo de alcohol. Según la familia, relata que dejó de hacer cualquier actividad cotidiana, pasaba todo el día tumbado en su cama, tenía aspecto triste y lo más importante, era apático y con ligeras pérdidas de memoria. Y desde un ojo clínico, desde aquí ya podemos comenzar a unir ciertos puntos para establecer un posible diagnóstico. Pero continuamos con la definición del problema para no adelantarnos. Este cuadro se agravó hasta semanas previas al ingreso a urgencias. Ya había dejado de comer. No tenía hábitos de higiene, no se bañaba, no se rasuraba, ni siquiera se aplicaba desodorante. Tenía que ser auxiliado por los familiares en todo momento, casi un discapacitado. Y mostraba en algunas ocasiones desorientación temporoespacial. Nuevamente, dato importante. Este paciente fue llevado a urgencias con una oscilación en el estado de conciencia. Fue llevado en estado de delirium. Una vez en urgencias se dictamina síndrome de Wernicke-Korsakoff y como se hace con todos estos pacientes, una vez se diagnostica el síndrome,
enseguida se inyecta tiamina. También se le otorgó fluvoxamina, un inhibidor selectivo de la recaptación serotoninérgica. Para entender cómo funciona este medicamento, pueden ver este otro video. Y finalmente se logró instaurar, después de meses de rehabilitación, el tratamiento radioterápico. Pero, ¿cómo los doctores logran determinar que hay un síndrome de Wernicke-Korsakoff? Ellos primero tienen que ver unos criterios de detección para el síndrome, y estos criterios de detección vamos a través de un cuadro comparativo, redundantemente vamos a compararlos con los signos del paciente y así poder comprender cuáles son los síntomas de la encefalopatía de Wernicke y el síndrome de Korsakoff. El síndrome de Wernicke-Korsakoff se divide en dos fases. La primera, que es la aguda, que sería la encefalopatía de Wernicke, y la segunda, que es la crónica, con el síndrome de Korsakoff. Cada uno con sus respectivos síntomas, y comenzamos con la encefalopatía de Wernicke. Para recordar fácilmente cuáles son los criterios de detección de la encefalopatía de Wernicke, podemos recordarlo con la mnemotecnia de Kahn. Entonces comenzamos con el criterio de detección para la encefalopatía de Wernicke. Es una detección triádica, hay 3 síntomas principales que son la confusión, la ataxia y el nistagmus. Se pueden recordar fácilmente por sus siglas, o sea, formar C-A-N, can, como lata en inglés. En este caso sería una lata de cerveza, y comenzamos describiéndolo uno a uno. Comenzamos con la confusión. En la confusión presentamos desorientación, indiferencia, que es apatía, y desatención. El nistagmus es un movimiento involuntario de los ojos que puede ser horizontal, vertical o rotatorio. Continuamos con anisocoria. La anisocoria es cuando una pupila se encuentra más dilatada que la otra. Y parálisis en alguno de los nervios oculares, es decir, podemos encontrar lesiones en el cuarto, sexto o tercer par craneal. Continuamos con la ataxia. Como bien sabemos, una ataxia es cuando perdemos la habilidad de realizar una acción que anteriormente sabíamos hacer con total naturalidad. Simplemente ya no nos sale. Y en esta ataxia, ¿qué ataxia tenemos? Tenemos ataxia en la postura y en el andar por una modificación en el centro de la gravedad. Pasando a la fase crónica de esta patología, encontramos el síndrome de Korsakoff, categorizado por amnesia anterógrada, amnesia retrógrada, fallas en la memoria de trabajo. Estos 3 conceptos no voy a profundizarlos mucho porque ya los tenemos claros. Alucinaciones y falsos recuerdos, que son las confabulaciones. Si desean ver un ejemplo de confabulaciones muy bien explicado en un capítulo de Doctor House, también pueden encontrarlo en este otro video. Ahora a lo que vinimos, vamos a comparar los signos del paciente con los criterios de detección para el síndrome de Wernicke-Korsakoff. Vamos a jugar a que somos médicos y a que diagnosticamos. Comenzamos que el paciente presenta desnutrición. Y recordamos que el síndrome de Wernicke-Korsakoff está categorizado como una enfermedad nutricional y metabólica. Y esta desnutrición va de la mano con la deficiencia en tiamina, que como sabemos es el factor desencadenante para este síndrome. Seguido por una desorientación temporoespacial presentada en la confusión desde la encefalopatía de Wernicke, el nistagmo horizontal presentado en el nistagmus de la encefalopatía de Wernicke, la atrofia muscular generalizada, el temblor fino de las manos, la inestabilidad en la marcha y el aumento de la base de sustentación presentados en la ataxia que se presenta en la encefalopatía de Wernicke. ¿Qué es el aumento de la base de sustentación? Bueno, todos tenemos un centro de gravedad y apoyamos los pies para poder mantener este centro de gravedad. Como podemos ver en el dibujo de la derecha, esto es una base de sustentación más amplia, por lo que los pacientes con Wernicke-Korsakoff van a caminar de la forma que se presenta en el dibujo. Pasando a la parte crónica de nuestro paciente de Carlos, ¿qué tenemos? Tenemos que presenta una amnesia anterógrada grave, una amnesia retrógrada moderada, alteraciones en el cálculo, confabulaciones, falsos reconocimientos y que entra en estado anosognósico. ¿A qué parte nos suena esto? A la parte crónica de la encefalopatía de Wernicke.
Entonces, ¿qué estructuras cerebrales se ven implicadas en este daño? Se realizaron diferentes técnicas de visualización in vivo, no a nuestro paciente, pero sí a pacientes con Wernicke-Korsakoff, y podemos ver en esta resonancia magnética las áreas afectadas. Sabemos que están afectadas porque se ven más claro que el resto. Ahora, bien sabemos que está afectado. Sabemos las estructuras implicadas, sabemos los signos, sabemos los síntomas, y ahora la pregunta que debemos hacer cada vez que se nos presenta cualquier caso: ¿cómo podemos ayudar? ¿Cuál es el rol del psicólogo en este momento? Bien, para los pacientes de Wernicke-Korsakoff, la más famosa es una intervención biopsicosocial dada desde el enfoque cognitivo-conductual, pero antes de hablar de la intervención tenemos que tener muy en cuenta los pronósticos, y es que los pacientes con el síndrome de Wernicke-Korsakoff son muy complicados, muy complicados, tanto así que el 20% se recuperan y el 25% pueden intentarlo pero tienen daños permanentes. En cambio, el porcentaje restante o termina en coma o muere. Esto debido a la neurotoxicidad del alcohol. Para Carlos haríamos una intervención biopsicosocial donde ¿qué factores se van a ver implicados? Vamos a trabajar con su mente, con su cuerpo y con su entorno. Es muy importante aclarar que esta intervención no se hace únicamente desde psicología. Al ser un síndrome tan complicado, es importante que trabajemos de la mano con medicina, psiquiatría y fisioterapia. Los objetivos terapéuticos desde psicología. Y comenzamos con algo muy importante, que es establecer una alianza terapéutica. Esto es de los 3 pilares de la alianza terapéutica, que es el vínculo, el acuerdo de las tareas y plantear objetivos. Siguiente, vamos a crear una conciencia del déficit. Recordamos que el paciente entra en estado de anosognosia, es decir, él no está consciente plenamente de lo que está pasando. Y algo fundamental, que es mantener la abstinencia del alcohol y establecer hábitos saludables. Porque cualquier recaída al alcohol va a generar un retroceso significativo en la intervención tanto psicológica como neuropsicológica del paciente. Seguimos con los objetivos neuropsicológicos, que sería primero, si aún se puede mantener las capacidades cognitivas. Vamos a preservar eso. Y las últimas 2 son para cumplir el objetivo final de cualquier intervención, que sería que el paciente siga teniendo dignidad y toda la autonomía que se pueda. Ahora, regresamos a Carlos, nuestro paciente. ¿Cómo está él ahora? Bueno, su memoria fue de recuperación lenta e incompleta, nada fuera de lo pronosticado. Cuando le dan de alta, tras 2 largos meses de hospitalización, sigue teniendo una ligera desorientación en el tiempo, pero esto viene muy influenciado por la estancia en el hospital. Como podemos apreciar, a nuestro paciente Carlos le fue bien gracias a la rehabilitación, pero no sabemos cómo te puede ir a ti. Así que la reflexión de este video es que no tomes como si no hubiera un mañana, porque el sol no va a dejar de salir, porque tú te quieras divertir. Ahora, con esto hemos llegado al final del video. Muchas gracias a todos los que llegaron hasta aquí y espero que nos veamos de cerca pronto. Adiós.